Muchísimas gracias nuevamente. Es de mi interés compartir un poco mis conocimientos sobre ciberseguridad, desarrollo de software, arquitectura de servicios en la nube. He elegido la nube de AWS porque es una nube de amplio crecimiento. He visitado varias veces El Salvador con la Universidad Don Bosco. Hemos impartido algunas capacitaciones en la línea de Amazon Web Service y creo que hay muchísimo potencial allá con este proveedor de nube. En el caso de el servicio de AWS, que nos permite a nosotros disponer sobre diferentes ambientes de computación en la nube usando nuestras máquinas virtuales, es importante tener en cuenta cuáles son las estrategias para mitigar estos tipos de ataques que son ataques muy comunes cuando se quiere obviamente eliminar la capacidad de respuesta de un producto digital, sobre todo si es un producto digital del área de gobierno, ¿verdad? Muchas de las infraestructuras de gobierno sufren de este tipo de ataques. Algunos supuestamente detrás de la excusa de que son un grupo de personas de anónimos, esa importante comunidad de hackers internacionales, pero como estrategas de tecnología con conocimiento de ciberseguridad podemos disponer de una serie de técnicas que nos permiten mitigar estos ataques. Y cuando digo mitigar es que obviamente son extremadamente complejos de erradicar del todo, pero sí hay posibles escenarios donde podemos protegernos. Hay un white paper, es un paper que libera el equipo de documentación de Amazon Web Service, que habla sobre las mejores prácticas para diseñar una arquitectura en la nube de AWS, pero que también aplica a otras nubes, obviamente con distintos servicios, pero sí se pueden obtener esos conocimientos prácticos de cómo diseñar una arquitectura de computación en la nube que sea tolerante a fallos y a ataques de ciberseguridad. Hablando de ciberseguridad, ayer hubo un importante ataque de seguridad que sucedió, ¿verdad? Muy conocido porque se secuestraron las cuentas de Twitter de muchas personas conocidas, ¿verdad? Como Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, el presidente Obama. Y eso habla de que la ciberseguridad se ha convertido en un aspecto relevante y crucial para todos los escenarios, no solamente los escenarios corporativos, donde debemos proteger la data sensible de los negocios a los cuales servimos, sino también para proteger incluso nuestra imagen personal y profesional. Entonces, para entrar un poquito en contexto con el tema, me gustaría primero definir qué es un ataque de negación de servicio distribuido, que en inglés se conoce como Distributed Denial of Service, DDoS, ¿verdad? Este tipo de ataques se han convertido en uno de los ataques más violentos porque son ataques donde nuestros servicios son prácticamente totalmente vulnerables cuando recibimos una ráfaga importante de tráfico a un servidor de base de datos que está inseguro porque lo expusimos en una subred pública. Entonces, o un servidor de aplicación web o el backend de una aplicación móvil que usan nuestros clientes en el día a día. Y obviamente se presta incluso para estrategias de, de dañar, vamos a decir, la imagen de una marca digital. Hay empresas que hasta se prestan para este tipo de cosas, contratar hackers para denigrar un poco sus competidores, sobre todo cuando estamos hablando de páginas que compiten en un mercado, como páginas que compiten por el nicho de ventas de productos en línea de cosméticos o productos en línea de cualquier naturaleza. Entonces, un ataque de denegación de servicio distribuido es un ataque que se le hace, ¿verdad? De manera
ininterrumpida a un producto que está hosteado en un servidor, ya sea un servidor físico como un servidor en la nube, pero que necesita tráfico que proviene desde Internet. Típicamente ese tipo de ataques se le hacen a aplicaciones web, ¿verdad? Porque son las aplicaciones que están habilitadas para recibir tráfico por el puerto HTTP o HTTPS. Y el objetivo de este tipo de ataque es hacer que el producto web o la aplicación digital esté no responsiva, ¿verdad? Que no esté disponible para atender las peticiones de sus usuarios. Para lograr este tipo de ataques se utilizan múltiples técnicas, siendo la más conocida la invasión de paquetes, o sea, el envío masivo de paquetes de datos, una combinación de técnicas de amplificación y de reflexión, que vamos a ver ahora en un slide más adelante, o utilizando el secuestro de usuarios, de computadoras, por ejemplo, de computadoras como por ejemplo los servidores de impuestos internos, ¿verdad? Es una página que casi todos los meses nuestro departamento nuestra área financiera, nuestra área de gestión de impuestos de las empresas tiene que entrar para la declaración de impuestos, por lo menos mensual. Si tú quisieras hacer algún tipo de contaminación a todos los usuarios inadvertidamente que acceden a ese portal, pues tú puedes dejar, como yo le llamo, el caramelito envenenado, ¿verdad? En el servidor de impuestos internos, de la dirección de impuestos, y cada vez que alguien va a esa página, sin saberlo, sale contaminado. Y obviamente eso puede desarrollar una especie de army, ¿verdad? Cuando hablo de army, hablamos de un conjunto de máquinas que han sido envenenadas y que luego pueden convertirse en máquinas zombies para crear una gran red de equipos que se utilicen para un fin de enviar de manera invasiva y de manera masiva paquetes de datos a una máquina específica, que puede ser la máquina o con la dirección IP pública de la página web de ese sistema web digital al cual queremos interrumpir con un ataque de negación de servicio distribuido. Entonces, en ese sentido, conociendo un poquito el ataque distribuido la naturaleza del mismo, que tiene que ver con que un grupo de equipos estén iniciando conexiones con tu servidor de aplicación, con tu aplicación web, iniciando comunicación, dejando la comunicación abierta y enviando de manera indefinida una cantidad de paquetes hasta que eventualmente tú secuestras el rendimiento y la capacidad de respuesta de ese equipo computacional. Hay una técnica de ataque que se llama ataque de amplificación y de reflexión, que incluyen, por ejemplo, ataques usando protocolos de comunicación como el protocolo NTP, que es un protocolo que ayuda a la sincronización del timestamp de la hora de un servidor, ¿verdad? La hora y la zona horaria de tu servidor. Normalmente tú configuras como administrador del servidor que eso se configure con un servidor en la nube. Y ese servidor en la nube tiene las configuraciones para decirte la zona horaria en cualquier momento, incluso cuando tu equipo se desconecta de la red o le quitamos la batería a un dispositivo y le volvemos a poner la batería, ese equipo luego tiene que sincronizar su hora. Y el protocolo de NTP, un ataque de NTP Protocol es cuando hacemos pasar, ¿verdad? A un servidor NTP un tráfico para que empiece masivamente a mandar paquetes a un servidor que supuestamente está solicitando la sincronización de la hora y de la zona horaria. Es un ataque muy conocido, secuestrar o engañar a los servidores de NTP, que son servidores que están por todo el mundo con redes de
lo que le llamamos Content Delivery Network, redes de entrega de contenido que están geolocalizadas para que tu tráfico sea más rápido, accediendo a un servidor que está geográficamente más cerca de ti. Pero también se usan protocolos de discovery de discovery de servicio, se usan los mismos protocolos de resolución de nombre, DNS, el Charging Protocol, el Charging Attack, que es un ataque que se hace en el puerto 19 de UDP o TCP para hacer envío de caracteres y mantener un flujo constante en un handshake de comunicación entre un equipo y otro, y en algún momento conseguir la congestión, ¿verdad?, del servidor. También está en los ataques que se hacen con el protocolo de gestión de red, el Simple Network Management Protocol, ¿verdad?, que es el protocolo que se utiliza para mantener sincronizados todos los equipos en una arquitectura de red. Entonces, todos estos protocolos sirven al propósito de un ataque de reflexión y amplificación, de manera que el atacante, la persona que ha diseñado el ataque, puede enviar a un servidor de tercero, como un NTP server, una solicitud de sincronización de la hora. Y lo que se hace es que se le engaña a ese NTP server diciéndole cuál es la IP a la cual va a responder. Lo que normalmente en ciberseguridad le llamamos spoof IP address, ¿verdad? El spoof IP address es una IP que tú cambiaste en la trama del paquete que tú le envías al servidor para que la respuesta le llegue a la víctima. Entonces, el servidor NTP responde esa petición con un payload, ¿verdad? Lo que él agrega en la trama del paquete que responde a la petición es un payload amplificado, un payload que tiene de 28 a 54 veces mayor tamaño que el request inicial que hace el servidor. Y entonces eso obviamente genera un flujo bastante considerable de paquetes, y si tú lo haces en una frecuencia de milisegundos muy reducida, pues obviamente eventualmente el servidor va a colapsar y va a quedarse sin la capacidad de responder porque su capacidad computacional está limitada. Quizá está configurado para que tenga 8 GB o 12 o 16 GB, un servidor de esa capacidad con tanto núcleo de procesador. Evidentemente tiene un tope de procesamiento que es vulnerado cuando hacemos que múltiples servidores estén mandándole peticiones a ese servidor víctima, como normalmente se le denomina. Lo que significa esto es que el atacante envía un paquete diciendo cuál es la IP address que se va a responder, envía un paquete de 64 bytes y el NTP server va a responder con un paquete de 3456 bytes de tráfico. Y eso obviamente, si tú lo haces simultáneamente con N cantidad de servidores de NTP, pues no importa que tú tengas como web server, si no tienes las estrategias correctas, tu servidor web se va a desplomar, sencillamente. Entonces los atacantes hacen este tipo de ataque de manera coordinada, utilizando múltiples servidores NTP y hacen pasar el tráfico, lo legitimizan, ¿verdad? Porque el NTP server realmente es un servidor real que está diseñado para ese propósito. O sea, que ya tu red va a entender que ese tráfico es legítimo porque proviene de un NTP server de Google o un NTP server de Microsoft. Entonces, cuando realmente el ataque lo que está haciendo es coordinando eventos de ráfagas masivas de paquetes hacia la víctima. Gráficamente pudiéramos entender el MTP amplification, o sea, va a depender de qué protocolo usemos, ¿verdad? Si es el protocolo SNMP, sería NSNP Amplification Attack. Básicamente el protocolo que se utilizaría determina el tipo de ataque de amplificación que se está haciendo. En este caso tenemos la IP del hacker. El hacker envía una petición de 64 bytes al NTP server, le cambia la dirección de origen, el spoof source, para que responda al atacante, o sea, para que responda al servidor, a la IP pública del servidor que realmente queremos colapsar. En este caso, cuando viene la respuesta amplificada del NTP server,
se le envía una cantidad de paquetes considerable a la IP pública de la víctima, del web server que va a ser la víctima en este caso. Y imagínense que eso esté sucediendo con 1000 servidores simultáneamente, entonces obviamente pues va a colapsar si no hay una estrategia de protección adecuada. También hay ataques que ocurren a nivel de la capa 7, ¿verdad? Los ataques a nivel de la capa de aplicación se logran con herramientas como Slow Loris. Slow Loris es una herramienta bastante conocida que se utiliza para hacer ataques de negación de servicio. Cuando lo hacemos con múltiples servidores, es un ataque de denegación de servicio distribuido. O sea, el ataque cambia a ser distribuido cuando utilizamos muchos vectores de ataque simultáneamente. Cuando multiplicamos nuestros vectores de ataque, entonces se convierte en un ataque de denegación de servicio distribuido porque hay una red completa de atacantes a una sola víctima, que es el servidor web. Entonces, Slow Loris lo que hace es que va enviando pequeñas secciones sin terminar el handshake de comunicación con el web server, dándole a entender al web server que todavía no ha terminado de enviar sus paquetes. Y entonces eso mantiene la conexión abierta, permitiéndole al atacante mantener una cantidad indefinida de peticiones hacia el servidor web. En este caso pueden ser tanto peticiones, normalmente son peticiones GET, ¿verdad? De solicitarle cosas al web server. El web server va a estar recibiendo esos GET requests, esas peticiones usando el verbo HTTP GET, y obviamente esa conexión impide, o sea, esa conexión abierta le impide al web server que pueda realmente responder a un tráfico genuino como una persona que realmente va a hacer una compra online. Imaginemos que tenemos una página de ventas de camisetas o de ropa, y esa página de venta de camisetas no está protegida de un ataque de negación de servicio distribuido. Puede ser fácilmente engañado cuando un hacker utiliza la herramienta Slow Loris para mantener una fluidez de peticiones GET, y obviamente cuando llegue un cliente genuino, un cliente legítimo a solicitar una compra, a usar el carrito de compra de la página, hacer un proceso quizás de checkout, no lo va a poder atender y va a recibir una respuesta 404 o 501, dependiendo de cómo el servidor web lo maneje. Entonces, ¿cómo podemos mitigar los ataques de negación de servicios, que digamos es la parte más importante? Porque ya sabemos que hay una realidad con el tema de los ataques de negación de servicios. Cualquiera puede hacerlo. Hay una serie de páginas que te documentan bastante bien cómo hacer el ataque de negación de servicio. Incluso te dan referencia de cómo tú puedes. Hay páginas que tú le entras el IP de la víctima y ellos hacen el ataque de negación de servicio por sí solo. Tú no tienes que hacer nada. Tú nada más le pones, esta es la IP a la cual yo quiero atacar. Eso obviamente siempre está perseguido, ¿verdad? Por el FBI, por las agencias internacionales, pero siempre sale una que otra página web que te permite lograr ese tipo de cosas. Obviamente nosotros como estratega de ciberseguridad tenemos que proteger nuestras infraestructuras, sobre todo si son infraestructuras que están en el cloud, porque hay más facilidad. Una manera de mitigar los ataques es minimizando el área de la superficie de ataque. Eso lo hacemos definiendo específicamente todo lo que puede ser susceptible a un ataque, poniéndolo en una subred privada y limitando en una DMZ, que es una zona demilitarizada, cuáles son los servidores a los cuales sí pueden hacer un ataque. Obviamente hay maneras, una técnica que se usa mucho es reduciendo el área de ataque utilizando lo que se llama Bastion Server o Jumpbox, que son máquinas a las cuales yo me conecto para luego que mis servidores solamente van a recibir tráfico de ese Jumpbox. El Jumpbox vendría siendo una máquina que está en mi red pública. Obviamente yo lo puedo limitar para que solamente reciba conexiones de una IP pública específica, en este caso el administrador del servidor.
Y también puedo decir que si estoy en una red corporativa, en una subred empresarial, solamente reciba conexiones de una subred que yo la conozco ya porque yo soy el administrador de esa infraestructura y puedo mitigar el ataque reduciendo la zona y la superficie del área de ataque de negación de servicio. Otra manera de reducirlo es escalando para resolver el ataque. La solución para resolver el ataque puede ser aumentando la cantidad de instancias que procesan las peticiones, ya sea horizontalmente como verticalmente. Cuando hablamos de escalamiento horizontal, estamos hablando de aumentar la cantidad de máquinas virtuales, en este caso, que van a procesar el request y probablemente usando un balanceador de carga en el medio que tenga quizá inteligencia para determinar si hay una posible máquina virtual que debemos mandarle más tráfico porque computacionalmente tiene más recursos. En el caso del escalamiento vertical es cuando utilizamos la misma instancia virtual, le aumentamos la cantidad de poder computacional, dígase la cantidad de memoria, la cantidad de disco, la cantidad de procesadores que va a tener. Eso tiene una consecuencia de costo, por supuesto. Si yo estoy disponible a escalar mi infraestructura, mientras más instancias yo estoy instanciando, valga la redundancia, mientras más máquinas virtuales yo estoy inicializando para poder absorber el ataque, eso va a tener en lo que yo consigo de mitigar o reducir el ataque para que mi página, en todo esto para que mi página web no se caiga. Y aquí me da una ventana de tiempo para yo poder determinar si un tráfico es un ataque o no. Y obviamente poder hacer la técnica de bloqueo, de poner un blacklist la IP, de coordinar con mi ISP, ¿verdad? Mi proveedor de internet, de dónde viene el ataque y poderlo mitigar o eliminar de raíz. Eh, el otro mecanismo es utilizando estrategias de protección de los recursos que están expuestos. Una manera de hacerlo es con la técnica de hardening del sistema operativo. Si usamos Windows, usamos Linux, le instalamos el Service Pack, le instalamos parches de seguridad, le instalamos herramientas de control de exploit, le instalamos todo lo que sea beneficioso para que ese recurso expuesto, porque está en una interfase de comunicación pública, una subrepública, pueda protegerse de un potencial ataque de denegación de servicio. Otra de las estrategias es aprender a través de servicios como IDS, IPS, ¿verdad? Intrusion Detection System y Intrusion Prevention System. AWS tiene unos cuantos servicios que tienen Machine Learning y inteligencia artificial para estudiar el comportamiento normal de un servidor web y puede fácilmente descubrir si hay un tráfico que se sale de un patrón. Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es analizando los patrones de uso de la aplicación web para determinar cuáles son los tiempos en los cuales esa aplicación web recibe más tráfico, hasta determinar de qué página web, de qué direcciones IP, de qué países, ¿verdad? Entonces, esos algoritmos van aprendiendo la curva normal de uso de la aplicación y obviamente si hay algo que rompe un patrón, pues ahí se activan alertas que permiten activar algún tipo de motor de protección del ataque. Y lo más importante para todo esto es crear un plan para el ataque. ¿Qué vamos a hacer en el caso de que nuestro servicio web, nuestra página web, nuestra página e-commerce, nuestra aplicación móvil que tiene un backend en la nube, esté expuesta a un ataque? ¿Cuál es el plan y el protocolo de ejecución ante un ataque? Si no tenemos el plan, yo creo que lo primero es tener el plan. Y del plan van a salir todas las otras estrategias que hemos mencionado previamente, pero crear el plan para el ataque, básicamente tener un protocolo que se activa inmediatamente. Un administrador de la infraestructura recibe una notificación por correo o por SMS o por cualquier mecanismo de notificación que tenga, recibe la alerta de que algo anómalo está sucediendo en su infraestructura de computación en la nube.
Entonces, para mitigar la superficie del ataque, tenemos típicamente en nuestras infraestructuras lo que se llaman entornos de producción, ¿verdad? Los entornos de producción tienen una conjugación de diferentes aplicaciones y de componentes de la aplicación que desarrollan en la arquitectura múltiples puntos de entrada, entry points, ¿verdad? Se puede entrar por el servidor web, se puede entrar por el servidor de base de datos, se puede entrar entonces, digamos que tenemos conexión, si en un servidor Windows tenemos habilitado el protocolo de RDP para hacer una conexión remota, y tenemos habilitado en los servidores Windows conexiones SSH para hacer una terminal segura, a la aplicación web o a los servidores de base de datos para el tema de la gestión, ¿verdad? De la base de datos. Entonces, eso se minimiza con la estrategia que le explicaba anteriormente, que utilizando un Bastion o un Jumpbox, que básicamente el objetivo del Bastion o el Jumpbox es permitir tráfico solamente de una lista autorizada de direcciones IP que se pueden conectar al Bastion Server para luego conectarse a la interfase de la aplicación web para fines administrativos, y también para conectarse a la base de datos, a los servidores de base de datos, a las instancias de base de datos. Y lo que se hace obviamente es que los servidores de base de datos y de aplicación web se mueven a una red privada, que no hay una interfase de comunicación directa desde Internet, que en una infraestructura nube normalmente se hace con una gateway, que es el componente de la red, ¿verdad? En Amazon se llama VPC o Virtual Private Cloud. Toda la configuración de red del clúster de la nube se hace en una nube virtual privada que se llama VPC. Entonces, el Bastion Server o el Jumpbox es una máquina a la cual yo me puedo conectar para luego, por eso se llama Jumpbox, ¿verdad? Para luego yo saltar específicamente a ese servidor de base de datos, a ese servidor de aplicación, para los fines administrativos. Entonces, minimizamos el área de ataque, limitando la exposición solamente a servidores que están configurados con características hardenizadas, ¿no? Hardened entry point sería que yo garantice que estoy usando una máquina virtual expuesta en la red pública, pero que ya tiene todos los puertos cerrados y nada más va a tener abiertos los puertos específicos, y encima de que va a tener abiertos los puertos específicos, yo tengo servicios que están monitoreando el comportamiento de ese puerto para poder detectar si hay algo que se sale de un patrón, ¿verdad? De un patrón habitual, y permitido para mi subred. Entonces, ese es el primer aspecto. En esta gráfica podemos entender un poquito esta arquitectura. Si notan acá, tenemos, vamos a poner aquí el pointer, tenemos los diferentes entry points, son todo lo que llegan a mi zona pública, a mi área expuesta en Internet, que normalmente se le llama DMZ, ¿verdad? En el caso de la arquitectura computacional de AWS, se configuran security groups, que son, para que lo entiendan de una manera sencilla, son como reglas de enrutamiento desde puertos y desde IP específica, como una especie de firewall, donde yo puedo definir ciertas reglas de quién se conecta a dónde y sobre qué puerto. Entonces ahí es que yo abro puertos y defino reglas de tráfico inbound y outbound, o sea, reglas de tráfico entrante y saliente a mi arquitectura computacional. Entonces el administrador es una persona que puede entrar no directamente al servidor, sino que entra a través de una conexión segura a mi red usando un cliente SSH y usando un Bastion server. Ese Bastion es una máquina virtual que en el caso de AWS se configura usando el servicio de EC2, que significa Elastic Compute Cloud. En el caso del Bastion server, luego me permite hacer conexiones a mi web server o a mi servidor de base de datos, utilizando obviamente reglas de seguridad definidas en los security group de cada máquina virtual, donde solamente el tráfico de este web server puede ser autorizado desde el Bastion server usando puertos específicos. Por eso están los candaditos, porque te especifican que esa conexión es segura
¿verdad? Y tú puedes definir encriptación desde el Bastion server hasta el web server utilizando encriptación en data in motion, o sea, que la data que se mueve del Bastion al web server debe ser encriptada. Para AWS encriptar se utilizan la gestión de llaves, se hace en un servicio que se llama Elastic Key Management Service, KMS, ¿verdad? Y en el KMS como servicio tú puedes definir que tú puedes tener tu propio encryption material, que es el material de encriptación, o sea, tú puedes generar tu propia llave de encriptación usando OpenSSL, y con OpenSSL define llave de encriptación que luego tú gestionas en el Key Management Service. Pero aquí lo interesante es ver que el administrador entra de manera segura por el Bastion, los usuarios no se conectan directamente a la máquina, podemos tener un esquema bastante complejo donde se conectan a un balanceador de carga. La conexión es segura del balanceador de carga. Podemos definir dos balanceadores de carga. En el caso de AWS se le llaman Elastic Load Balancer, ¿verdad? Porque son elásticos, porque te permiten manejar de manera elástica la respuesta a los accesos de los equipos o de la máquinas virtuales. Ese Elastic Load Balancer va a estar en la DMZ, pero también podemos tener un Load Balancer interno que va a ser privado para una subred específica. Entonces los usuarios se conectan primero a un servicio que protege tráfico. Aquí se puede hacer lógica de tráfico. El CloudFront es un servicio de AWS que gestiona lo que se llama CDN o Content Delivery Network o Edge Network, que es una red con la cual el usuario tiene primero contacto. Ahí probablemente accede a contenido que está estático o almacenado en un objeto, en un folder de S3. S3 es un servicio que almacena objetos. Digamos que tú tienes una página web con los HTML, los JavaScript, los CSS se almacenan en S3 y todo el backend ocurre aquí en el web server. Entonces, todo el contenido estático está en el bucket de S3 y se cachea para que los usuarios tengan acceso más rápido dependiendo de su ubicación geográfica. También tenemos el servicio de Ruta 53 en AWS, el servicio de Ruta 53, un servicio de DNS para la gestión de DNS. Es muy poderoso en el sentido de que tú puedes tener balanceo de carga incluso a nivel de DNS, geolocalizado, tú puedes hacer un failover de manera muy fácil usando Ruta 53 y Load Balancer. Y en el caso de Internet, ¿verdad? El Internet, pues usamos un NAT para que los usuarios se conecten al NAT y luego redirigir ese tráfico. Primero pasa por un web application firewall. El web application firewall es un firewall de capa de aplicación que protege sobre todos los ataques web conocidos, ¿verdad? Normalmente se alimenta del OWASP Top 10. El OWASP es un proyecto web de ciberseguridad que cada cierto tiempo revela las amenazas más comunes en ciberseguridad, y esa base de datos de ataques de ciberseguridad son constantemente revisados por el equipo de AWS para poder protegerse dentro de su producto WAF. El WAF significa Web Application Firewall. Entonces, primero mi tráfico pasa por un firewall en una zona ya privada. Esa zona privada se conecta luego de pasar por el WAF a un balanceador de carga que puede entonces pues redirigir el tráfico a las máquinas virtuales que tienen nuestra aplicación web, el backend de la aplicación web, y a la vez tenemos el backend de la base de datos. En este caso pueden notar que todo el tráfico se pone dentro de un grupo de autoescalado. El Autoscaling Group es básicamente un servicio de AWS que te permite definir reglas de autoescalado. De manera que si tú tienes latencia en la capa de servicio, en tu capacidad de computación, el autoescalado crece dinámicamente, creando instancias nuevas. Entonces tú vas, digamos, leyendo el nivel de performance que tú lo vas midiendo en tiempo real. O sea, en tiempo real yo voy sabiendo cuáles máquinas virtuales están saturadas, cuáles máquinas virtuales están ociosas, para que el load balancer se encarga, ¿verdad?, de redirigir el tráfico a las que estén más ociosas. Si hay un cuello de botella en el tráfico, eventualmente el autoescalamiento va a leer una regla que se genera
en una alerta de CloudWatch, que es un servicio que va generando las alertas cada 5 minutos. Y bueno, el grupo autoescalado tiene una configuración para ir instanciando de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3 las máquinas virtuales, dependiendo obviamente de la configuración que haga el arquitecto. Para mitigar un ataque de DDoS, el Auto-Scaling Group actúa para que la página nunca se caiga, en el caso, ¿verdad?, de que tengamos esto más en la interfase pública y no tanto en la parte privada de la red. Si tuviera más en la parte pública y estuviera expuesto el web server en una zona pública, en la DMZ, yo puedo recibir un ataque directo de negación de servicio en ese servidor, pero si pasa primero por el Auto-Scaling Group, el Auto-Scaling Group puede estar constantemente a medir, él no va a permitir que nunca las máquinas virtuales se queden sin la capacidad de responder request. Eso puede, obviamente, disparar un billing alert, ¿verdad? Un billing alert es una alerta de facturación que tú puedes activar de manera que tú puedas ver si ese ataque está representando un costo muy alto, para que se mitigue lo más rápido posible. En todo este caso, el arquitecto de este servicio está constantemente escuchando de la misma infraestructura todo lo que está ocurriendo. Entonces, esa es la primera parte de la mitigación de la estrategia de protección de un ataque de DOS. Limitar la zona de exposición. Entonces, limitando la zona de exposición, podemos conseguir mejores resultados. Entonces, el otro punto es el escalamiento. El escalamiento es, obviamente, una manera de protegerte de un ataque de DOS, porque el objetivo de un ataque de DOS es encontrar el punto de quiebre de la aplicación. Y el punto de quiebre es que la aplicación se quede sin recursos computacional. O sea, que la aplicación en algún momento reporte que ya no hay memoria, que ya no hay, que hay un congestionamiento en la red, que no hay posibilidad de poder procesar un request y atender una petición de un cliente legítimo. Entonces, ese es el objetivo del ataque. Entonces, si el objetivo del ataque es que nos quedemos sin recursos computacionales, entonces una manera de abordarlo es que escalemos, o sea, que nunca nos quedemos sin limitación de recursos. Entonces, ahí podemos hacer estrategias de escalamiento que vaya aumentando la capacidad elástica de mi infraestructura para crecer tanto horizontalmente como verticalmente. Recordándole que horizontalmente es crear nuevas máquinas virtuales y a través de un balanceador de cargas reproducir la estrategia de distribución de las peticiones para que sea equitativa entre todas las máquinas virtuales que están, digamos, cogiendo el fuego del procesamiento. Y verticalmente es la disposición de aumentar la capacidad de recursos de esas máquinas virtuales para que tengan más memoria, más disco más rápido, como disco de estado sólido, ¿verdad? Todo esa estrategia de escalamiento es insostenible en el tiempo porque le va a costar demasiado a la empresa. Entonces, eso evidentemente lo que te va a permitir es darte una ventana de tiempo para que la aplicación no se quiebre, siga respondiendo tanto los tráficos de ataque, ¿verdad? Como también los tráficos legítimos de clientes que están comprando en la página. Imagínate que tú tienes una página de venta en línea y tú no quieres que nunca se deje de vender en línea. Entonces, no importa cuánto cueste eso, yo quiero seguir vendiendo y en lo que mi equipo de infraestructura y mi arquitecto descubren de dónde viene el ataque y lo puedan eliminar de raíz. Eso no es sostenible en el tiempo porque yo no voy a crecer. Obviamente hay un tema aquí también importante a considerar y es que en algún momento, si tu capacidad de escalamiento es indefinida, en algún momento el que te está atacando se va a quedar sin recursos también, porque él te está mandando fuego, pero él está procesando ese fuego, ¿verdad? Y si su capacidad de procesar ese fuego se restringe considerablemente porque se quedó sin recursos para atacarte, entonces ahí tú ganas. Tú ganas en tu estrategia porque tú sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo hasta que él se le acaben los recursos computacionales. Entonces aquí el jueguito es quién puede mantenerse en pie más tiempo, el atacante o la víctima, ¿verdad? Entonces,
evidentemente el escalamiento tiene ciertas consideraciones. El atacante se propaga por una red bastante extendida de mi zona expuesta. El atacante tiene medida de contraataque, de manera que le va a ir tomando recursos poder contraatacar. Si no me tumbó la primera vez, él va a seguir atacando hasta que él logre su objetivo. Pero si él tiene medida de contraataque y yo sigo de pie, significa que él va a seguir intentándolo hasta que eventualmente él se quede sin recursos. El escalamiento te compra tiempo para que los servicios correspondientes de AWS puedan detectar los patrones del ataque y responder con la medida de contraataque. La más común, el bloqueo, ¿verdad? Bloquea todas esas IP de ataque de seguridad. El escalamiento tiene el beneficio de permitirte niveles adicionales de redundancia también, ¿verdad? Porque mientras tú puedas escalar, tú puedes responder la carga de computación que les solicita a tu arquitectura. Otra de las técnicas que mencionaba es proteger, salvaguardar los recursos expuestos. Si ya hay recursos que yo no puedo de ninguna manera dejar de exponer, y evidentemente si es una aplicación web, tengo que poner algo a nivel público por donde van a entrar la gente. Ese recurso público tiene que estar expuesto a una interfaz de conexión en Internet. Entonces, hay obviamente un momento donde por más consideraciones en términos de no exponer un recurso computacional, hay algunos que no puedo quitar de la zona de fuego. Entonces, en situaciones donde no se puedan eliminar esos puntos de entrada de Internet, usted necesita tomar medidas de restricciones, de controlar más y proteger más esos puntos de entrada, sin interrumpir el tráfico legítimo de los usuarios que van y se conectan a tu aplicación para un uso legítimo, ¿verdad? Para hacer una compra, para hacer una consulta de tu catálogo de productos, en el caso de un e-commerce. Entonces, hay tres recursos en AWS que te dan un grado de flexibilidad y control para poder manejar y poner tus recursos a nivel de la conexión pública, ¿no? Que son el servicio de CloudFront, el servicio de Ruta 53 y el servicio del Web Application Firewall. El Web Application Firewall tú lo pones para que reciba, ¿verdad?, en los paquetes, y él va a tener reglas de enrutamiento que va a determinar si algo es legítimo o no. Va a hacer su mejor esfuerzo en determinar qué es legítimo y qué no, pero evidentemente puede dejar pasar alguno que otro tráfico. Los Web Application Firewall de AWS son muy eficientes porque tienen heurísticas y van aprendiendo del comportamiento de los flujos de paquetes que entran a tu red. Entonces, se va activando una heurística, ¿verdad? Que es una capacidad de aprender sobre patrones de conexiones y de acceso a la data que está en tu backend, y evidentemente eso revela algún tipo de métrica que te permite analizar tráfico. En el caso del CloudFront, específicamente, es un servicio que te permite restringir acceso a usuarios por zonas geográficas específicas, haciendo tanto una lista blanca como una lista negra, ¿verdad?, de usuarios que se pueden conectar a tu backend. Ese componente dentro de CloudFront se llama Geo Restriction Blocking. O sea, ese es el tipo de feature que se utiliza para el bloqueo georreferenciado. Se toma en cuenta de dónde viene el tráfico, de qué país. Si tú sabes que no va a venir nadie de Australia a comprar en línea en tu página, probablemente algo que venga de Australia es potencialmente un ataque. Es potencialmente un ataque. No significa que lo sea, es potencialmente un ataque. Puede ser que alguien esté en Australia, sea salvadoreño y esté poniendo su tarjeta para comprarle un regalo a su padre, ¿verdad? Que viene el Día de los Padres. En el caso de Salvador, no sé si ya pasó, pero puede ser que suceda, y entonces tú tienes que permitir realmente estudiar ese tráfico para determinar si es legítimo o no. También tiene la identidad del origen, el acceso de dónde viene, se restringe a través del uso de políticas y el uso de
del acceso controlado usando los buckets de S3 y también lo que se llama pre-signed URL, que son URL que necesitan que estén firmadas previamente con un certificado. Tú puedes hacer que tus usuarios que vienen de otra parte del mundo tengan que usar algún tipo de token para validar que ellos realmente son usuarios genuinos de tu página. Entonces, en el caso de Ruta 53, tú puedes, como es un servicio de resolución de nombre, pues ahí tú manejas todo el tema de DNS y de los record sets. Básicamente aquí la estrategia es que tú puedes utilizar redirección de tráfico que venga desde la nube a diferentes balanceadores de carga o a instancias que tengan mayor capacidad o que tengan que pasar por un firewall primero, que le corra sus propias herramientas de seguridad y que determinen si el tráfico se debe o no propagar o difundir hacia la red interna privada. Y también están los private DNS, los DNS privados, que te permiten hacer manejo de nombres de DNS internos. O sea, tú le puedes controlar a nivel de private DNS cuál va a ser el DNS interno que tiene tu web server. O sea, que cuando alguien llega al web server es porque sabe el nombre. Eso es como que tú tengas que preguntarle primero a tu servicio cómo se llama el servidor o sea, después que tú autenticas a un usuario, tú le dices, mira, pues cuando tú vengas a buscar el web server, tú tienes que buscarlo con este nombre interno. Entonces, cada vez que ese usuario legítimamente entra a tu aplicación, es porque realmente está accediendo a través de un private web server. Y ese web server privado, ese DNS privado, permite controlar o mitigar un poco quién puede acceder o no, porque no hay una información de acceso público ahí de por medio, sino que es una estrategia de privatizar un poquito los nombres de DNS internos de las aplicaciones. Están los WAF, que son los Web Application Firewalls. Estos sirven para el propósito de protegerte en la capa de aplicación, ¿verdad? En la capa de aplicación, en este caso la aplicación web o la aplicación que se entra desde una aplicación, desde un browser móvil o un browser en una PC. De manera que tú puedas comparar el tráfico que entra a tu infraestructura, detectar el tipo de tráfico y poder darle o no curso. Entonces, tú puedes utilizar el WAF nativo de AWS, pero también un AWS tiene manera de tú comprar productos de firewall que se implementan y se pueden correr como instancias virtuales en tu red de la nube. Y puede ser que tú le compres eso a un proveedor de confianza como McAfee, ¿verdad? Que tiene algunos WAF disponibles. Symantec, ¿verdad? Que tiene WAF disponible. Entonces tú puedes comprar tu WAF directamente en el caso de que tú tengas un proveedor de más confianza o tú tengas una arquitectura más basada en algún tipo de producto como Fortinet, por ejemplo, y tú puedes comprarle su WAF a Fortinet también. Obviamente, una parte sumamente importante de toda esta estrategia es la parte de entender el comportamiento del tráfico hacia tus servidores, conocer los diferentes tipos de tráfico, poderlo categorizar entre tráficos que son de nivel de confianza o que son tráficos que son potenciales ataques, entender cuáles son los periodos de conexión a tu infraestructura, que son picos, para que si hay un pico que no está contemplado, se pueda obviamente generar una alerta inmediata. Por ejemplo, si la gente empieza a entrar a tu página normalmente los viernes en la noche y se hace un pico viernes en la noche, sábado en la tarde y domingo el día entero, pues ya tú tienes un comportamiento esperado. Si hay un lunes a las 9 de la mañana, un tráfico que se supone que es un pico, ¿verdad? De muchas personas entrando, y tú no tienes ninguna campaña publicitaria, ninguna promoción que diga que el lunes a las 9 de la mañana tú tienes una venta especial de iPhone a $100, ¿verdad? No hay nada que mueva más gente que decir que hay un iPhone barato o una producto de Apple barato. Entonces, si tú no tienes esa campaña, obviamente, pues hay algo raro y es un comportamiento que hay que estudiar, analizar y proteger a través de ese entendimiento de lo que entra y sale de tu red.
Los beneficios son obviamente poder detectar más rápido anomalías y poder generar alertas que puedan detectar esas anomalías y poder hacer lo que se llama computación forense de la data para entender el tráfico, ¿verdad? Tú tienes un área de seguridad en tu empresa, tú quisieras tener un área de seguridad que en estos tiempos tenga una área de análisis forense. Eso es muy importante, porque si tú tienes un producto digital, necesitamos estudiar la data, hacerle análisis a esa data para entender el tráfico que habitualmente utiliza nuestros productos digitales y así podemos entender cuando hay algo que se sale de un patrón. Entonces, el punto de tener el plan es extremadamente idóneo y competente dentro de la estrategia de ciberseguridad de las empresas, hacer un plan de qué vamos a hacer cuando el antes, el durante y el después de un ataque de ciberseguridad. Evidentemente, siendo el DDoS un ataque de ciberseguridad, pues tenemos que tener contemplado el protocolo que se activa en nuestra administración de la infraestructura cuando eso sucede. Tenemos que tener un diseño de arquitectura validado que esté protegido de potenciales escenarios de ataque de negación de servicio o de cualquier otro. Entender la capacidad de costos que podemos tolerar. ¿Qué tanto puedo tolerar para aguantar ese fuego del ataque a nivel de costo? Genero mis métricas que se van activando de manera por minuto, por segundo, por hora, no importa. La idea es poder tener una capacidad de recuperarme ante un ataque. Entonces, tengo que generar las alertas que vayan descubriendo en tiempo real el consumo de mi infraestructura para yo poder entender si algo está saliéndose de un patrón. Y obviamente no enterarme tarde que Amazon me va a cobrar $2,000 por encima de lo que yo tenía presupuestado. Entonces, usted sabe cuándo lo van a contactar, cuando sucede un ataque, y definir el protocolo de a quién llamar, cuándo llamar, cuando esto sucede. Aun cuando sea un falso positivo, debe generarse un protocolo, porque tú no sabes cuándo es un ataque real. Entonces, la buena noticia es que Amazon ya proporciona un servicio per se para el tipo de ataque de negación de servicio. Y tiene dos versiones. Está la versión gratis, que ya está definida de manera nativa en todos los servicios que se utilizan, como por ejemplo el Elastic Load Balancer ya tiene AWS Shield, un servicio que te protege ante ataques de negación de servicio distribuido, el Amazon CloudFront y el Ruta 53. Porque esos son los tres servicios que se recomiendan para salvaguardar tus recursos computacionales, porque esos son los tres servicios que ya tienen AWS Shield automáticamente instalado en su configuración. Y como AWS Shield ya tiene un escudo para protegerte de un ataque de negación de servicio, pues siempre se recomienda o que tú utilices CloudFront, o que tú utilices Elastic Load Balancer, o que tú utilices Ruta 53 para ponerlo ahí adelante a recibir el tráfico, y como ya él tiene la capacidad autónoma de descubrir patrones de ataque de negación de servicio, pues ya tú tienes mecanismo de protección built-in, ¿verdad? Preinstalado en tu configuración. Por eso son recomendaciones de arquitectura que definen, ¿verdad? Que siempre pongamos o CloudFront o Ruta 53 o Elastic Load Balancer y no pongamos directamente una máquina virtual, porque la máquina virtual está vulnerable, no viene ya con las protecciones nativas de Amazon Web Service Shield. Este servicio te protege de los ataques de flux de protocolo UDP y de sincronización, te protege ya de ataques de reflexión, te protege de ataques de capa 3 y capa 4, y obviamente eso es todavía una pequeña parte de todo lo que puede hacer servicio. Hay una opción avanzada que proporciona protección adicional para los componentes de Load Balancer, CloudFront y Ruta 53, y ya protege ante ataques más sofisticados como un botnet, ¿verdad? Tú secuestraste todos los servidores de Azure y te están mandando un fuego impresionante a tu red. Este servicio, el avanzado, cuesta $3,000 mensuales. Este servicio no lo puede costear todo el mundo, ¿verdad?
porque son $3,000 mensuales, bastante dinero, solamente para protegerte de un ataque de negación de servicio. Normalmente este tipo de servicio lo contratan empresas que facturan muchos millones, o sea que $3,000 lo hacen quizás en 3 minutos, ¿verdad? Como Netflix, ¿verdad? Como Facebook, toda esa página que producen mucho tráfico. En el caso de AWS Shield, el servicio avanzado, ellos tienen un SLA muy agresivo. El SLA, el Service Level Agreement, dice que si tú recibes un ataque de negación de servicio, todo el tiempo que tú estés abajo, ellos te cubren las pérdidas. O sea, que si tú eres una página que perdiste $1,000,000 en esa hora que estuvo abajo por un ataque de negación de servicio, AWS te cubre eso. Es como una especie de seguro. Obviamente, para que eso suceda, ellos tienen que estar muy seguros de ese servicio, de que es imposible prácticamente que le hagan un ataque de negación de servicio a un banco, por ejemplo. Un banco que se monta con AWS Shield es muy probable que duerma confiado de que no va a ocurrir un servicio siempre y cuando pague los $3,000 mensuales del servicio. O sea, esos son escenarios que son costosos, pero que te dan una capa adicional de protección para un potencial escenario de ataque de negación de servicio. Algunas de las funcionalidades que activa el AWS Shield Advanced es tener monitoreo constante basado en el flujo, va analizando el tráfico de red, va analizando el tráfico de aplicaciones, va generando notificaciones en tiempo real de potenciales ataques. Hay un equipo exclusivo de Amazon atendiendo a tu página o a tu producto todos los días, todas las horas, 24/7, para atender el ataque ellos mismos y mitigarlo. O sea que básicamente, si tú sufres un ataque, como tú estás pagando $3,000 mensuales, tú tienes el mismo Jeff Bezos ahí escuchando un mini mensaje cuando tu página es atacada. Te protege contra las facturaciones, ¿verdad? De las tasas altas de tus facturaciones cuando tú tienes que escalar para mitigar un ataque de ciberseguridad. Obviamente, eso ya lo hace de manera natural, sin tener que definir nosotros mismos las métricas en el servicio CloudWatch. CloudWatch es un servicio de AWS donde tú defines alertas y dispara eventos y dispara notificaciones y dispara acciones configurables en base a las reglas que motoriza ese monitoreo y esa vigilancia que tú puedas obtener en tu red. Bueno, entonces ya estamos básicamente cerrando el tema para iniciar una sesión de preguntas y respuestas. Recordarle que hay un paper de AWS que esta presentación se le va a compartir para que ustedes accedan a ese paper y puedan estudiar esas estrategias de mitigación de ataque de negación de servicios distribuidos. La parte de integración del WAF en AWS, básicamente un componente que permite integrar tanto la aplicación con el balanceador de carga y el servicio de CloudFront. No se integra directamente a la máquina virtual o al servicio de DNS, se integra al balanceador de carga o al servicio de CloudFront. ¿Qué pasa si tu máquina virtual ha sido hackeada? O sea, un escenario común es tú tienes una máquina virtual y ha sido hackeada. ¿Cuáles son los pasos que debemos hacer? Bueno, ante el escenario de un hackeo de una máquina virtual o que una máquina virtual esté comprometida, los pasos que se hacen, se recomiendan, son primero detener la instancia inmediatamente, hacerle un snapshot al disco duro virtual de la máquina, desplegar una instancia nueva totalmente separada en un ambiente separado de la red, un ambiente normalmente una subred privada, aislar el cloud, o sea, el VPC, que es el data center, aislarlo sin conexión a internet, idealmente usando reglas de enrutamiento específicas y sus redes privadas. Se accede a la máquina virtual usando una estación de uso forense. Hay máquina virtual incluso en el marketplace para que tienen todas las herramientas para fines de hacer un análisis forense. Y se hace primero una lectura de todos los logs
tanto de los logs que se generan, en el caso de que usted haya conectado el servicio de AWS CloudTrail, que es un servicio para generar logs, que va estudiando los logs y lo va generando, y luego tú puedes hacer analítica a esos logs, como también los logs que se generan a nivel del sistema operativo. Si tú tienes Windows Server, si tú tienes Linux, también tú estudias los logs y le haces un análisis forense para entender cuál fue el punto de quiebre de la máquina virtual. ¿Qué pasa? Hay momentos donde por descuido de nuestro equipo técnico, los desarrolladores, que le damos acceso a máquinas virtuales, ellos, ellos dejan sus llaves en GitHub, ¿verdad? Los programadores que usan repositorio, normalmente GitHub, un ataque de seguridad muy común que hacen los hackers es escudriñar a GitHub para ver si encuentran llaves de acceso a máquinas virtuales por conexiones SSH. Entonces, hay casos donde se han reportado ataques de seguridad, donde se secuestran la, la infraestructura de servidores virtuales para hacer minería de bitcoins. Usar todo ese poder de computación para hacer minería de bitcoins, y luego obviamente pues usted recibe un cargo exuberante, sin usted darse cuenta de que fue que usted puso su llave de acceso a las máquinas virtuales, la SSH keys, la expusiste en un repositorio público. Repositorio público de GitHub, todo el mundo tiene acceso. Yo entro, encuentro una llave SSH, claro, eso es caramelito dulce para el hacker. En el caso de que queramos hacer prueba de penetración en AWS, hay un protocolo que se activa, que básicamente sí se permiten hacer prueba de escaneo de vulnerabilidad y de penetración para garantizar que nuestra infraestructura está segura 100%, pero para eso hay que correr una política de prueba de penetración y hacer un permiso a AWS, solicitar un permiso por escrito para que ellos estén enterados de esa prueba. Y obviamente ellos van a detectar que una prueba de penetración puede ser un atacante y te van a poner un blacklist. La IP tuya, la IP de tu ISP, prácticamente te van a cortar el agua y la luz. Entonces hay que solicitar ese tipo de política, hay que solicitarla, ejecutarla, hacer un contrato especial para poder hacer penetration testing. Y obviamente usted puede utilizar en AWS las imágenes de AWS, que están preparadas para que, están robustecidas, ¿verdad? Para que tú puedas hacer pruebas de penetración y para que tú puedas hacer una serie activar una serie de protocolos de seguridad, como por ejemplo hacer análisis forense. Hay máquinas diseñadas para hacer análisis forense. Entonces, con el tema de la simulación, es importante requerir autorización, solicitar autorización, ya sea para simulaciones de seguridad, simulaciones de equipo de hackeo, eh, de sombrero gris, ¿verdad? Que son acciones policíacas, ¿verdad? Normalmente los hackers policías que están estudiando si es segura tu infraestructura para hacer generar un tipo de simulación que le permita determinar si realmente es segura o no. Entonces, para eso se ejecutan ciertos protocolos que autorizan la simulación de estos eventos. Bueno, y con eso cerramos la presentación y le damos espacio a la sesión de preguntas y respuestas. Y muchísimas gracias por el tiempo que han dedicado a mi ponencia. Gracias a usted, Magíster Willis Polanco, por su valioso aporte. En estos momentos iniciaremos con la sección de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos que en el chat, en la opción a todos los panelistas, puedan colocar su nombre y apellido, y nosotros procederemos a activar su micrófono para cederles la palabra, o bien escribir su pregunta en el chat para luego dar lectura y nuestro ponente podrá solventar sus dudas. Vamos con la primera pregunta. Y es, durante el tiempo de cuarentena, se dice que se ha aumentado la cantidad de los ataques a la seguridad. ¿Qué medidas considera que han tomado las empresas para mitigar estos ataques?
¿Y qué recomendaciones nos daría a nosotros como usuarios promedio para evitar que se corrompa nuestra seguridad cibernética? Buenísima pregunta. Ciertamente, en este tiempo de cuarentena ha sido muy aprovechado por los hackers para aprovecharse de, ¿verdad? De que hay muchas personas en casa, hacer ataques de ingeniería social, ya que no, ya que tú estás desplegando el trabajo de las personas para su casa. En su casa no tienen los firewall, en su casa no tienen los servicios de mitigación de ataques de ciberseguridad y tienen simplemente un router básico de internet y una computadora totalmente expuesta. Algunas empresas tienen conexiones VPN, ¿verdad? Que te obligan a tú pasar primero a hacer una conexión VPN para entrar realmente a tu red. Y eso es una buena práctica. Una buena práctica desde el punto de vista, estoy respondiendo desde el punto de vista corporativo, es obligar a tus usuarios a utilizar conexiones seguras a tu red. Y activar protocolos de conexión a través de VPN, en este caso VPN Site to Client, donde el cliente de la computadora, el software de VPN del usuario, ¿verdad? Un VPN es una red privada entre el usuario y la infraestructura de la corporación, de la empresa, que puede ser en la nube, como puede ser en premisa o físicamente en un data center. Entonces, una buena práctica de seguridad es hacer que ellos entren a la red corporativa a una VPN. Eso es un primer paso. Otro paso es, obviamente, hacer constantes campañas de educación. Fíjense que hay fundamentalmente en ciberseguridad hay tres vectores de ataques. Está el vector de ataque de la infraestructura física, el vector de ataque de la infraestructura digital y el vector de ataque del humano, ¿no? El recurso humano. Estadísticamente, el recurso humano es el eslabón más débil en esos tres vectores de ataque, porque la infraestructura física está protegida con los guardias de seguridad, con un control de acceso, con el reloj biométrico, etcétera, etcétera. Eh, el, el vector de ataque digital, hay muchas empresas que no han hecho la inversión del lugar, pero obviamente hacer este tipo de cosas que vimos en la lección de hoy, ¿verdad? Poner balanceadores de carga, poner Web Application Firewall para el acceso de las aplicaciones, hacer conexiones VPN seguras a la red, ese otro. Pero el factor humano está descuidado. El factor humano es cuando, por ejemplo, alguien que está en la casa recibe una llamada, mira, yo soy el gerente general de la compañía donde tú trabajas y yo necesito, y le está diciendo eso a un soporte técnico que tiene acceso quizá a todos los sistemas, y le está diciendo, mira, yo quiero que tú entre y me reinicie la contraseña, por favor, porque mira, estoy de viaje, y se inventa una excusa que parece perfecta. En la página anuncian que el CEO va a viajar para la India y él dice, estoy en la India y no tengo conexión. Y ya el tipo mentalmente está siendo engañado porque parte de la información que le está dando el hacker es verdadera, porque es de acceso público. Sin embargo, lo que quiere conseguir el hacker es que tú le des la contraseña nueva del correo. Y ya accediendo al correo del CEO, ¿cuánta información sensible no estará accediendo ese hacker? Quizá al password del sistema de facturación, al internet banking del dueño de la empresa y por ahí, ¿verdad? Un sinnúmero de acciones. Entonces, nosotros los especialistas en ciberseguridad siempre hacemos el hincapié de tratar de cuidar la parte del mindset o mindset vendría siendo, ¿verdad? La parte de cómo piensa el individuo. Así como cuando usted en la calle, alguien, imagínese que alguien en la calle lo aborda y le dice, mira, yo quiero tu PIN de tu tarjeta de crédito, usted no se lo va a dar. Entonces, replicar las acciones que uno hace en la seguridad física, cómo uno se protege ante un ataque físico en la calle. Si usted extrapola eso a la vida digital, a la vida virtual, usted va a tener, no vivir una paranoia, porque no queremos eso, pero sí va a tener una conciencia mucho más educada de cuáles son los posibles
mecanismo de protegerse. Entonces, recopilando un poquito, resumiendo un poquito, si es acceso corporativo, usar una VPN. Y estar constantemente dando el seguimiento a los usuarios. Hacer campañas agresivas de cómo eliminar el riesgo a un ataque de ingeniería social, ¿verdad? Eso es complejo, ¿verdad? La naturaleza de esos tipos de ataque es bien compleja, pero se puede con una buena campaña de concientización ayudar un poco a mitigarla. Ahora mismo con el COVID, la pandemia, se ha vulnerabilizado un poquito porque hay personas que están menos, las barreras de defensa están más bajitas, ¿verdad? Porque tú estás en tu casa, tienes los niños en tu casa, tienes que estar atento a que el niño no te le tire agua a la computadora. Entonces tu barrera de defensa está bajita, ¿verdad? Porque tú tienes muchas interrupciones, entonces eso lo ha complicado un poco. Pero digamos que el mensaje final es que si, antes de hacer algo, siempre te cuestiones de si eso es legítimo. Si tú tienes que llamar al dueño de la compañía y preguntarle si realmente fue él que lo llamó, hágalo. No sé si eso responde a la pregunta. Excelente, muy bien. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Sería de Alberto Villatoro, quien dice, ¿en qué fuente podemos basarnos para hacer hardening a nivel general? Sí. El hardening a nivel general, las mejores fuentes de documentación, disculpen, un segundito, voy a arreglar el headset. Ok, para el hardening a nivel general, cada proveedor normalmente expone un paper de mejores prácticas. Mi recomendación es que si su infraestructura es de AWS, es de Google, es de Azure, usted lea primero el white paper que los técnicos de ciberseguridad de ese vendedor ofrecen para eso. No se crea el más genio, no se crea el más que sabe, no importa quién usted sea, usted tiene que aprender del que construyó la tecnología. Si tú estás usando AWS, yo no soy experto en AWS. Quien creó AWS está en manos de más de 1000 ingenieros en el mundo. Yo tengo que aprender de esos 1000 ingenieros para poder tener un conocimiento más o menos equiparable para defender mi infraestructura. Entonces, léase siempre los white papers, por eso se lo puse como referencia. Léase siempre los guidelines y trate de usar máquinas virtuales o productos digitales, por ejemplo, appliance, ¿verdad? Los appliance son máquinas que ya vienen preparadas virtualmente, que ya vienen jardinizadas. O sea, ya si tú vas, por ejemplo, a instalar un firewall, cómprate un appliance que ya viene jardinizado, o sea, que ya viene seteado todo cerrado. Cuando hablamos de jardinizar, hablamos de que cerramos, por ejemplo, tú instalas un printer como viene de fábrica, un printer de la red, y por ese printer se te puede meter un hacker y violarte tu red, porque el printer tiene los puertos, todo lo tiene abierto, probablemente. El printer hace un broadcast, ¿verdad? Envía masivamente. Cuando él necesita saber quién va a imprimir en la red, él está constantemente buscando, escuchando, quién quiere imprimir, ¿verdad? Que es parte del Carrier Cell Multiple Access que del TCP/IP, del Ethernet. Pero si tú tienes un printer que tú acabas de instalar, desde que tú lo instalas, córrele un escaneo un protocolo de jardinización. Éntrate al setting de seguridad y ponle rango de IP limitado, ponle configuraciones para que no haga broadcast, ponle configuraciones para que no tenga todos los puertos abiertos, bloquea el SMNP si no es necesario, si tú no estás haciendo analítica de ese printer para saber si está vivo o no está vivo, para qué tú estás escuchando y leyendo paquetes SNP. Si tú no estás haciendo un management del equipo, pues cierra ese puerto, bloquéalo. O sea, trata de dejarlo abierto nada más para la función de imprimir. Y le pongo el caso de un printer porque conozco muchos casos donde los ataques de seguridad lo han hecho a través de un printer. Se conectan al printer de la empresa, que está una gente de la calle. El printer tiene una conexión Wi-Fi abierta y está el hacker conectado al printer y del printer instala un exploit y ya tiene la red secuestrada. Y está desde la calle, se pone con una laptop en el parqueo y está el printer por Wi-Fi mandando señal. El hacker puede usar o no un amplificador de Wi-Fi
para que la señal le llegue fuerte al parqueo. Instala ¿cómo se llama? Un access point standard para replicar la señal, para que le llegue bien a su carro. Y tranquilo con su aire acondicionado, se está robando toda la información de tu empresa. Entonces, la organización tiene los datasheets de seguridad de los productos. Hay que seguirlo al pie de la letra para lograr cerrar todas esas brechas de seguridad. ¿Se respondió la pregunta? Sí, excelente también, muchas gracias. Ahora vamos con la pregunta de Mónica Pineda, quien dice, para la parte de servicio de seguridad, ¿AWS tiene algún curso en línea gratuito para familiarizarse con la tecnología? Correcto. AWS tiene varias certificaciones. Tiene la de entrada que se llama AWS Practitioner, AWS Cloud Practitioner. Es una entry level certification donde tú tienes conocimientos generales de la nube. Es una muy básica. Hay cursos gratuitos para esa. De la misma gente de AWS. AWS tiene un programa de capacitación que se llama AWS Educate Program. Algunas universidades ya tienen convenios con esto. Yo leí, y ya se lo dejo de tarea a ustedes, leí el año pasado, creo que a principio de este año leí que el presidente Nayib Bukele hizo un acuerdo con la gente de Amazon para capacitar ingenieros en AWS y vi que iban a iniciar ese programa desde uno de los ministerios, creo que el Ministerio de Educación, investiguen, o creo que con INSAFOR se llama. Creo que con INSAFOR, investiguense si con INSAFOR ustedes tienen esos convenios internacionales para que accedan a material del AWS Educate Program, que es un programa que te da muchísimo descuento para certificaciones, te da acceso a entrenamiento esencial en línea, te da acceso a consola administrativa de AWS. AWS tiene el Free Tier, que es la capa gratuita de 12 meses totalmente gratis de AWS. O sea, tú puedes iniciar ciertos recursos computacionales en AWS que son totalmente gratis, como una máquina virtual. Todo lo que es gratis lo dice, ¿verdad? Para que tú no te equivoques y no vaya a elegir un servidor de 8 GB de RAM y que te llegue una factura a la tarjeta de crédito de $500. O sea, todo lo gratis te lo va a decir, free tier, y cuando tú lo selecciones, si fuera no gratis, te lo dice, mira, esto tiene un costo. Eso me encanta de la consola de AWS. Hay muchos tutoriales en todos los idiomas, por lo menos 8 idiomas diferentes: español, inglés, italiano. Obviamente ustedes van a estudiar inglés. Recomiendo encarecidamente que estudien en inglés para que las certificaciones que vienen en inglés la puedan entender más fácil. En tecnología, los keywords, ¿verdad? Las palabras clave en inglés, cuando se traducen, tienden a perder un poquito de semántica y uno se confunde. Por eso mis presentaciones siempre son en inglés, mi contenido de técnico son siempre en inglés, para eliminar esa brecha, esa ruptura de la traducción, que a veces para temas de certificación es letal. Eh, bueno, no sé si eso responde a la pregunta, creo que sí. Sí, muchas gracias. Ahora vamos con la última pregunta, que es de Alejandro Figueroa. Aproximadamente, ¿en cuánto tiempo se tardaría el despliegue en las empresas de pasar a una topología de seguridad convencional a una implementada en AWS? Sí, una pregunta compleja porque eso va a depender del escenario. Obviamente hay que hacer un assessment, un cybersecurity assessment, que es una evaluación de la arquitectura computacional on-premise, luego empezar a diseñar la arquitectura o si se desea automatizarla. Por ejemplo, yo recomiendo que se utilicen servicios de migraciones que ya están definidos para eso, que crean las instancias, los recursos computacionales en la nube, lo crean ya con las consideraciones de ciberseguridad del lugar. Por ejemplo, si tú vas a migrar una base de datos SQL Server, Oracle, MySQL, Postgres, desde tu servidor físico en una red física y lo quieres llevarte al cloud, hay un servicio para eso que se llama Data Migration Service, que te migra de manera unattended, o sea, sin tener que estar ahí viendo la migración. Tú lo dejas corriendo y luego te llega una alerta de que él migró toda la base de datos, todos los usuarios, todos los profiles, todos los privileges, todo el tema de settings. Entonces, si es un servidor que estás migrando, Linux, si estás migrando
un servidor Windows, entonces tú puedes usar el servicio de migración de servidores que se llama Server Migration Service, que también sirve para eso. Ahí la diferencia es que probablemente tú quieras, en el caso de Linux específicamente, tú no quieras usar las máquinas virtuales que con el Amazon Machine Image, o sea, la imagen que ya Amazon usa default para la máquina, sino que tú quisieras probablemente usar una hardenizada. Entonces ahí tú tienes la manera de controlar que el deployment se haga específicamente con esa máquina virtual. Entonces, me extendí un poco de la pregunta. Él preguntaba más bien el tiempo de despliegue. Como te decía, es variable. Depende de la complejidad de la arquitectura, pero digamos que a ver, yo hice una migración hace poco de 8 servidores, de algo on-premise a nube y me tomó unas 6 horas, ya con todo jardinizado. Para alguien que quizás no tiene tanto conocimiento, le puede tomar un poquito más de tiempo, quizás 12, 14 horas, pero estamos hablando de que un día de trabajo, entonces se hace bastante rápido. Obviamente estoy hablando de 8 servidores, ya una configuración ad hoc, o sea, una configuración que tú tenías física, llévatela igualmente para la nube. Si hay cosas que cambian en el medio de la configuración, entonces sí te puede introducir escenarios de diseño complejos y hay que estudiarlos.